El grooming y el ciberacoso representan una amenaza creciente para niños, niñas y adolescentes, quienes interactúan diariamente en entornos digitales sin conocer completamente a los riesgos que se pueden exponer. En esta exposición se abordarán los temas del ciberacoso y el grooming, el cual es un tema de gran relevancia en la actualidad. La investigación se centra en cómo operan los agresores dentro de las plataformas de videojuegos y algunas redes sociales y qué estrategias pueden implementarse para la prevención en la Ciudad de México, pero específicamente en la alcaldía Cuauhtémoc. El planteamiento del problema para esta investigación es que el problema radica en que los agresores utilizan perfiles falsos para poder generarle la confianza con los menores. Este proceso es gradual, estratégico y difícil de detectar. Factores como el acceso temprano a dispositivos digitales, la falta de educación digital y la escasa supervisión por parte de los padres o tutores hace que este tipo de delitos tengan mayor incidencia. La pregunta detonadora para esta investigación es qué técnicas de manipulación utilizan para enganchar a los niños, niñas y adolescentes en los videojuegos. Ahora bien, para mi hipótesis de esta investigación, se plantea que los agresores utilicen identidades falsas, haciéndose pasar por menores de edad, con el objetivo de generar confianza. Posteriormente, tratan que la comunicación se pase a espacios privados donde empiezan a comunicar procesos de manipulación emocional hacia los menores de edad. La forma de actuar de estos agresores normalmente es que dentro de los entornos de los videojuegos, muchas veces como son en líneas, van interactuando unos con otros. Es ahí donde el agresor se hace pasar por un menor de edad para posteriormente generar ese tipo de confianza o vínculo, para posteriormente llevarlo a otro lugar más privado, a otra red social, como puede ser el Instagram, el TikTok o el Facebook, para poder llegar a su cometido primordial del agresor. Ya al generar este vínculo de confianza con la víctima es donde él busca la manera de entablar ya una relación más emocional con la víctima. Ya cuando llega este tipo de confianza, es cuando ya la víctima ya está muy vulnerable y ya está muy dependiente o ya siente que es parte de él el agresor, lo que genera una manipulación emocional para la víctima para poder cometer su cometido y finalmente llegar al encuentro. Ahora bien, voy a hablar de lo que es mi justificación de esta investigación. Este estudio es importante debido a que el incremento del ciberacoso en menores ha sido un problema que va en aumento. Hay infinidad de videojuegos para menores de edad, pero específicamente las plataformas como son Roblox, Fortnite y Minecraft, perdón, han sido identificadas como espacios donde pueden ocurrir estos delitos. Dentro de mis propósitos principales es generar conciencia en menores, padres y docentes, promover un entorno responsable con la tecnología y poder prevenir situaciones de riesgo. Mi objetivo general para esta investigación es poder implementar estrategias de prevención es implementar estrategias de prevención del ciberacoso, pero específicamente en la alcaldía Cuauhtémoc. Dentro de mis objetivos específicos, tengo cuatro. El primero es buscar el modus operandi o estrategias del acosador digital, buscar el perfil o tipos de perfiles de abusadores que normalmente son recurrentes a este tipo de abusos. Posteriormente, buscar los juegos con mayor incidencia por parte de las víctimas. Y por último, buscar las estrategias de prevención. Ahora vamos a hablar de los antecedentes de este delito. Desde el ámbito académico y criminológico, el grooming comenzó a ser más conceptualizado formalmente en inicios del siglo XXI, reconociéndose como una conducta deliberada y planificada.
El investigador Lenin en 2001 describió que esta actividad por primera vez en la literatura científica como el intento de los individuos a explotar niños. Este tipo de seducción fue gradual a través del tiempo, de la atención, el afecto, la amabilidad y los regalos. Actualmente este es un delito considerado informático que atenta contra los derechos fundamentales de los niños. Para mi fundamento teórico, me basé en la teoría de Albert Bandura. Esta teoría hace entender a los comportamientos tanto del agresor y la víctima. Esta teoría consiste en el aprendizaje social, introducida por el psicólogo Arbel Bandura, que sugiere que gran parte del aprendizaje se produce a través de la observación. En este contexto, podemos entender que el agresor aprende conductas manipuladoras y la víctima busca una aceptación social. Sí quisiera poner énfasis en este tipo de enfoque que Albert Bandura le dio a la teoría del aprendizaje social, porque muchas veces las víctimas, muchas ocasiones o muchos casos que estuve investigando, llega a ver que un claro ejemplo es que la víctima busque esa aceptación social. ¿A qué se refiere con esto? Que muchas veces dentro del núcleo de menores de edad, ya sea adolescentes, por querer tener una aceptación dentro de su entorno, buscan este tipo de aprobación para poder encajar dentro de un núcleo social. Y es ahí donde empiezan a ser víctimas de estos tipos de agresores. Estos procesos, basándome a la teoría de Albert Bandura, el proceso incluye halagos de creación de confianza, secretos compartidos, aislamiento progresivo. Las consecuencias psicológicas pueden ser la ansiedad, depresión, culpa y desconfianza. Dentro del marco legal existe el delito sexual, delito contra la integridad del menor, delito informático. Se comete a través de Internet, redes sociales y videojuegos, atenta contra los derechos fundamentales como la seguridad digital, la intimidad y el desarrollo personal. Ahora bien, el delito del grooming queda recogido en el artículo 183 tercero del Código Penal, siendo uno de los pocos delitos informáticos tipificados como tal. A continuación voy a leer lo que dice el artículo 183. El artículo 183 del Código Penal, el que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología y la comunicación contacte con un menor de 16 y proponga concertar un encuentro con él mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de 1 o 3 años de prisión o multa de 12 a 24 meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en casos cometidos. Ahora bien, para mi marco metodológico, esta investigación es descriptiva porque analiza las características del fenómeno y explicativa porque busca las causas. Para esta investigación se utilizaron dos enfoques: cualitativo principalmente y cuantitativo para poder complementar la investigación. Para estos métodos o técnicas, por decir en el caso cuantitativo, que es el principal, es la recabación de datos, de descripciones, de fuentes confiables, en el cual yo me basé de llenarme de información para poder buscar ciertas soluciones. Ahora bien, ya al tener este proceso de investigación, al tener información confiable, ya te pasas al ámbito cualitativo. ¿Por qué? Porque yo puedo detectar, a lo mejor dentro de mi alcaldía Cuauhtémoc, ver a lo mejor que ciertas colonias o ciertas calles puede que a lo mejor en ciertas calles haga a lo mejor cierta incidencia de cierto videojuego, a lo mejor haya niños usando más frecuente las tecnologías. Entonces, ya al tener yo esa información es cuando ya con los datos verídicos y hechos te puedes basar al ámbito
para complementar al cuantitativo, en el cual ahí recabas toda la información para que te dé un porcentaje más certero. Las técnicas aplicadas para este marco metodológico principalmente es la entrevista, las encuestas y un análisis documental. La población estudiada para esta investigación radica entre 9 y 15 años dentro de la alcaldía Cuauhtémoc. Ahora bien, vamos a hablar de la vialidad del proyecto. Es muy cierto que esta investigación es viable. ¿Por qué? Porque el acoso digital cuenta con suficiente información y con fuentes académicas, ámbito legal y áreas criminológicas, en la cual se pueden recurrir a modos y técnicas de investigación, de las cuales destacan obviamente la entrevista, que van dirigidas a jóvenes padres o expertos. Y para la implementación de estas técnicas no se requiere de gastos excesivos. Vamos a hablar más a detalle de la vialidad de investigación. Dentro de de la vialidad técnica, como se encuentra con una amplia información del tema, con fuentes confiables, de igual forma se puede contar con métodos de investigación, documentales y técnicas de investigación, como lo puede ser la entrevista, sin necesidad de exponer a las víctimas. Ahora bien, dentro de la vialidad económica, esta investigación no implica gastos elevados, debido a que la mayoría de la información recabada se encuentra en libros digitales, artículos confiables y sitios oficiales gratuitos, perdón. Dentro de mi habilidad temporal, para la investigación no se puede pronosticar un tiempo determinado, debido a que el grooming en aspectos generales se centra con los videojuegos en un grupo específico utilizado frecuentemente por adolescentes. Para la habilidad ética, en esto sí me quisiera poner muy en hincapié que es importante destacar que el grooming y el ciberacoso son temas muy delicados y que la problemática se centra en menores de edad. Sin embargo, para la investigación se utilizó mucha responsabilidad y profesionalismo. Los temas investigados son de suma importancia y se trató de evitar la exposición de víctimas para poder garantizar la confiabilidad de esta información. Bueno, aquí tenemos un ejemplo del cronograma, que es más o menos el tiempo que yo me llevé para hacer esta investigación, que más o menos se efectuó o se da más o menos una perspectiva que es de un año. Podemos ver que en enero se pudieron buscar la portada con el título, el planteamiento del problema y la pregunta de investigación, obviamente con las citas y referencias. Posteriormente, en el mes de febrero, pudimos investigar lo que fue la hipótesis, la justificación y objetivos generales y específicos, y los antecedentes y fundamento teórico. En el mes de abril pudimos investigar lo que fue el marco metodológico y la vialidad del proyecto y el cronograma y las fuentes. Y posteriormente, más o menos por mes, se fue viendo lo que fue el capítulo uno, la revisión de ese capítulo, y ya después, hasta julio, vimos lo que fue el capítulo 2. Hasta agosto se vio la revisión del capítulo 2. Hasta septiembre se pudo ver y realizar el capítulo 3 y hasta noviembre se pudo ver la revisión. Más o menos podemos hablar que para llevar a cabo esta investigación fueron 11 meses. Ahora bien, para concluir esta investigación o para concluir esta videoexposición, el grooming es un delito silencioso, pero altamente peligroso. Los videojuegos y entornos digitales pueden ser utilizados como modos para cometer abusos. Si no existe la prevención debe basarse en educación digital, participación por padres y estrategias institucionales. Combatir este problema requiere de un esfuerzo en conjunto entre sociedad, autoridad y sector educativo. Es muy cierto y sí me gustaría aclarar mucho este tema, que normalmente los problemas a veces vienen de casa. ¿Por qué? Y también yo siento que es cuando ahí los padres o tutores deben de trabajar en conjunto con las escuelas, porque en las primarias está estrictamente prohibido llevar celulares, pero ¿qué pasa? Muchas veces los niños llevan celulares a escondidas y muchas veces ¿qué pasa? Que los papás se confían. Entonces yo creo que aquí debe de haber un trabajo desde casa,
desde que los niños salen de la escuela, revisar bien las mochilas de los niños, que no vayan a llevar ahí escondidas un celular. Pero ¿qué pasa? Que este problema viene con muchísimo más tiempo de atrás. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás, ya sea por regalo, ya sea por lo que ustedes quieran, regalan a los niños, ya sea que la tablet, ya sea que el celular, inclusive lo peor y lo que más genera problemas es que muchas veces hasta les dejan tener teléfonos propios, cuando no, ellos no están aptos para poder tener la tecnología de golpe. Actualmente la tecnología llegó muy fuerte para los menores de edad, pero esto trae en consecuencia que es donde entran los abusadores. ¿Por qué? Porque muchas veces, como los juegos que mencionamos, que es Minecraft, Fortnite, se descargan y yo siento que también ahí el problema radica muchas veces en los videojuegos, que al descargar no hay la suficiente, este, ¿cómo podemos decirlo? La suficiente restricciones por parte de los videojuegos para que los menores de edad no tengan esos accesos rápidos, porque muchas veces su única forma o su forma de asegurar el videojuego es de que te dicen, para mayores de 13 años, para mayores de 18 años, y pues obviamente los niños pues le ponen que sí, aunque relativamente la edad no es la adecuada para ellos. Y muchas veces yo siento que también tiene que ver que nosotros nos confiamos, la verdad, de nuestros hijos, o en este caso decir, bueno, ten, juega, y uno a veces para que se distraigan o pasen el tiempo los dejamos, sin saber las consecuencias que esto va a generar después del tiempo. Este tema no solo es relevante, sino urgente, ya que proteger los menores de un entorno digital es una responsabilidad de todo. Muchas gracias.